es otro marcador de células bioepiteliales. Lo puedes usar, pero tiene mejor rendimiento la citoqueratina. Este no tiene como tal un perfil inmunoquímico clásico, no tal cual, o sea, sí, lo más clásico que podrías llamar es la sobreexpresión de los receptores de andrógenos, pero así que tú digas uno que ya esté como luminal A, luminal B, se hizo pero por genética, no por inmunistoquímica. Exacto, más por la parte genómica. Ahora, en Pato tenemos herramientas que nos permiten hacer tinciones de inmunohistoquímica dobles, como las que vemos acá, para marcar la citoqueratina, que delimita las basales, y la racemasa, que la racemasa solamente se expresa en las neoplasias malignas. Entonces podemos hacer las dos al mismo tiempo y así poder diagnosticar, porque tenemos casos como este, que vean, quedan bien poquitas células bioepiteliales, entonces ¿es benigno o es maligno? ¿Cómo le ponemos? La verdad es un volado al aire y darle la bendición al paciente. Ahora, aquí hay algo bien importante, que cuando en una biopsia, en una LTUP o lo que ustedes quieran, el patólogo diagnostica neoplasia intraepitelial de alto grado, hay hasta un 25% de probabilidades de que haya un carcinoma oculto. Entonces, realmente, el que el patólogo vea solo la lesión premaligna no es como que digas, ay, el paciente tiene un riesgo dentro de unos años de generar cáncer. No, no es como en mama. Aquí significa que si vemos esto, hay un 25% de probabilidad de que el paciente ya tenga cáncer en ese momento. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Si tiene un alto riesgo de que en ese momento ya tenga cáncer. Lo ideal es una resonancia. Ajá. O sea, pero aquí la respuesta es seguir estudiando al paciente, básicamente. Por lo que ustedes quieran. Más biopsias, una LTUP, una resonancia multiparamétrica, lo que ustedes quieran, pero seguir estudiando al paciente. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, un carcinoma ductal in situ, en una biopsia de mama, o en una mastectomía, o perdón, una lumpectomía, ahí para el estudio, pues tenía un in situ, y ya. No hay necesidad de buscar algo más o de hacer otra maniobra. En próstata no. Si vemos la neoplasia in situ de alto grado, hay que estudiarlo porque hay una muy alta probabilidad de que ya tenga cáncer aunque no lo veamos. Y también está multibiopsiar un paciente, porque usted acaba de decir que se puede pasar una prostatitis por biopsia. Sí. Y entonces podría confundir más. Sí, por eso se tiene que avisar que ya tiene biopsias previas y que se van a repetir. Porque las biopsias algo tienen, y esto es lo que todas las señoras que algún día entraron a Wikipedia y leyeron eso, y es cuando dicen que el cáncer te va a diseminar, que la biopsia te disemina el cáncer. Ese es un evento ya bien conocido en patología y se llama desplazamiento epitelial. ¿Qué es esto? Entra la aguja y las células de la superficie las desplaza hacia profundidad. Entonces pareciera que están invadiendo, pero no, pues nada más le dieron un raite, nada más las empujó la aguja. No significa que esté diseminando algo o que sea algo o que ya sean malignas. Es eso básicamente. Sí vale la pena darle seguimiento al paciente, porque un NIC de alto grado no sabe si el carcinoma que te vas a encontrar es un 3+3 o es un 5+5. Lo que tengo en mente sería hacer una biopsia frente, por ejemplo, a un estudio de imagen. Híjole, lo ideal es hacer la biopsia con el estudio de imagen, que es la resonancia multiparamétrica con toma de biopsias, los dos al mismo tiempo. Es lo ideal, ¿saben? Pero bueno, si tiene un PIN de alto grado multifocal, se tiene que repetir la biopsia en un lapso de un año aproximadamente. Y es así como se ve, puede ser muy extenso, pero estar in situ. La presencia de cristaloides, estas son las que les decía hace rato, que son poligonales, se ven densamente eosinófilos y tal cual parece como si rompieras un cristal, los pedacitos ahí quedan. Y estos sí son sinónimos de malignidad, ya sea in situ o ya sea invasor. Ahora, hablando del cáncer de próstata, pues esta es la epidemiología. Básicamente que hay un chingo, que se muere mucha gente y que es importante tenerlo presente desde el punto de vista epidemiológico. Esta es la que me gustaba más. Vean acá. Esta fue como del 2020, creo, esta gráfica, pero en ese punto había 5.124 ensayos clínicos relacionados para el cáncer de próstata. 5.124 posibilidades terapéuticas. Además de que había el desarrollo de 85 terapias y vacunas nuevas en esa época. Es decir, que conocemos ya el cáncer de próstata es quedarnos muy atrás, porque realmente cada año salen nuevas terapias, nuevos esquemas, nuevos abordajes terapéuticos, nuevas cirugías que se pueden realizar. Entonces es un tema en el que sí nos tenemos que permanecer sumamente actualizados año con año, porque cada vez salen más cosas.
Y vean esto, que cada 60 minutos muere un hombre por cáncer de próstata. Sí es algo realmente grave. Y estamos hablando solo de México, imagínense a nivel mundial. Luego, cada hora 3 hombres son diagnosticados con cáncer de próstata, 7 de cada 10 hombres se identifican en etapas avanzadas, por supuesto, incluso el machismo de no querer hacer un acto rectal, o no tener la posibilidad económica de hacerse un APE o de hacerse un ultrasonido, o simplemente desconocer que existe la enfermedad, pues es algo grave. Y realmente hasta lo vemos, cuánta publicidad se le da al cáncer de mama, pero cuánta no se le da al cáncer de próstata. Es como, tenemos el mes del hombre, ¿no? ¿Y para qué lo utilizamos? Que para dejarnos el bigote y no masturbarnos. Esa es la campaña del mes del hombre. O sea, es en serio, cuando es todo lo contrario. O sea, la eyaculación de al menos una vez cada 2 días en los hombres previene el cáncer de próstata. Y la campaña del mes del hombre es no te masturbes y déjate el bigote. O sea, ¿se dan cuenta? Comparado con las campañas del mes previo de octubre, del mes rosa del cáncer de mama, pues se gastan millones en publicidad, y con una enfermedad casi tan devastadora como el de la mujer, pero los hombres, creo que le tendríamos que dar mayor importancia, ¿saben? Ok. Bueno, en cuanto a la incidencia, si hablamos de la incidencia mundial de cáncer en hombres, nada más en hombres, o sea, aquí estamos incluyendo otro tipo de neoplasias como mama, cervicuterina, lo que sea, porque la estadística se nos movería. La próstata se encuentra usualmente en la tercera o cuarta posición. Si hablamos en hombres, vean la cantidad de casos que hay de cáncer de próstata en México, es un montón, y eso que los hombres aquí no se tamizan. Ese es el detalle. ¿Qué tan grande será? Yo creo que mucho. Hablando de la mortalidad, pues obviamente no le va tan mal como al cáncer de pulmón o como a otro tipo de neoplasias más agresivas, pero sigue teniendo mortalidad para los hombres, tanto en México como en el mundo, y por tanto no es una enfermedad que se deba descuidar. Ahora, tratando de calcular cuántos casos podría haber de hombre de cáncer de próstata en los hombres, es difícil determinar por todo el viso, por la epidemiología, pero lo podemos extrapolar porque casualmente sí hay una estadística del NIC de alto grado. Entonces se dice que en Estados Unidos, vean por ejemplo, los hombres de 80 a 89 años, el 70% van a tener NIC de alto grado. 70%. 7 de cada 10 hombres ya tienen una lesión preinvasora a esa edad. Si la comparas del 40 al 49, vas a tener 15%. O sea, sus papás, o no sé cuántos años tienen sus papás, pues si se encuentran en esa edad, se pueden encontrar dentro del 15% de los hombres que ya tienen una lesión preneoplásica de cáncer de próstata. Y si ahora sumamos todos y tenemos que en Estados Unidos hay aproximadamente 17 millones de pacientes de hombres con neoplasia de alto grado, saquen el 25%. Conviértanlo al 25% que son los casos de cáncer de próstata. ¿Cuánto es? 25% de 17 millones. Ajá. 17 millones. 25% de 17 millones. Un montón. Millones. 4 millones de hombres tienen cáncer de próstata. Sin saberlo. Y esto por toda estadística, por inferencia. Bueno, la segunda neoplasia más común en hombres, mayores de 60 años usualmente. Hay que vigilarla con APE. Factores de riesgo, claro, la dieta rica en carnes rojas, con aminas aromáticas, o sea, también todas las carnitas quemadas aumentan el riesgo de cáncer de próstata. Y hablando del antígeno prostático específico, era lo que platicábamos, creo que con la jefa de grupo, cuando calificábamos los exámenes, que imagínense a la cuantificación del APE como una curva de Gauss, ¿sí? Que tienes en el punto medio la mayor cantidad de pacientes con cáncer de próstata. En un extremo vas a tener pacientes con cáncer de próstata con APE normal, y en el otro extremo vas a tener pacientes con cáncer de próstata con APE de 3000, ¿sí? O sea, en esta enfermedad puedes tener todo muy diverso. Es por eso que no basta con solamente, ya me hice el ultrasonido abdominal, el de rastreo le llaman, ya me hice el APE y salió normal o tantito alto. No, tacto sí o sí, o si no quieren que, ya sabes, la resonancia multiparamétrica que cuesta como 60,000 pesos. Sí, tiene que hacer todo, sí. Pero pues si no hay, aquí apenas sí hay tacto rectal, no hay guantes. Ni modo.
¿Dónde está tu vocación, doctor? No. Bueno, el punto es, aquí el modelo ciego es una ansia multiparamétrica, solamente hay en el San Diego, y no tiene el aparato, lo trae de Ciudad de México. Y cuesta como 60 a 70 mil pesos más o menos. Pero es lo ideal. Entonces acuérdense que el AP se puede elevar en el crecimiento prostático benigno, en la hiperplasia. Se hace ejercicio vigoroso reciente, por ejemplo, particularmente esos que implican golpeteo o subida y bajada de la pelvis, como cuáles serían aparte de la bicicleta. ¿Cuál es más común aquí en México? Andar a caballo. Ah, no te escuché. Perdón. Es que estoy sordo, habla fuerte. Andar a caballo, andar en bicicleta, andar en moto o cualquier perturbación, infecciones, si el paciente tuvo relaciones sexuales previas en menos de 48 horas, van a elevar el AP y puede llevar a maniobras terapéuticas innecesarias. Hay valores normales de AP de acuerdo a la edad y aquí el punto de corte usualmente es de 4. Ahí dice, si está abajo de 4 es normal, pero no, depende de la edad, porque los de 70, 80 años es normal que sea 6.5, ¿sale? No hay mayor riesgo acá. Perdón, sí, 6.5. Ahora, ¿cuándo van a referir a un paciente a segundo nivel? Si el AP sale más de 10, si la relación, si AP entre 4 y 10, pero aparte tiene una relación con la fracción libre menor al 20%, que esto es lo ideal. Que cuando le pidan al paciente su antígeno prostático, le pidan el total y le pidan el específico para que se saque esa relación. Eso nos va a dar una mayor idea del riesgo del paciente. Y por supuesto, cuando tenga tacto rectal sospechoso para neoplasia, o sea, que en la zona periférica identifiquen zonas induradas, irregulares, pétreas, les llegan a decir, para estos pacientes, ¿ok? Y también, de nuevo, no me voy a cansar de decirles, tienen que aprender del laboratorio, porque cuando yo llegué acá, y se los voy a confesar, llegué y vi que en el laboratorio de mis papás estaban haciendo el AP con pruebas rápidas, chingado, con casetitos, que el casetito te decía, pues si se marca esta línea, está entre 4 y 10, y si se marca esta, está arriba de 10, y si se marca abajo, y si no se marca, pues tal vez esté abajo de 4. ¿Cómo estandarizas una prueba colorimétrica? O sea, visual, que es con puro ojo, o sea, que es ojo de buen cubero, pues como que pintó, y les ponían cosas, yo casi me infarto. Digo, ¿qué estás haciendo? Es que es bien barato. No, es que los pacientes no tienen dinero, pues mejor no le hagas nada. Esa prueba no sirve de absolutamente nada. La prueba se tiene que hacer por fluorocolorimetría o por turbidimetría con estudios para cuantificar los nanogramos. No por ahí, tal vez tenga esto porque pintó la línea o no pintó. O sea, las pruebas cuantificadoras, o sea, de cassettes no sirven. ¿Cuál sería la única que podría ser útil por su rapidez? Las de troponinas. O sea, si el paciente se está infartando y le haces la prueba rápida para troponina o para cualquier otra fracción MD o lo que sea, y ok, salió positiva en la prueba rápida, yo creo que sí se está infartando, vámonos de volado. Sería tal vez la única que podría tener utilidad. De ahí en fuera, ninguna. Si ven que es por cuantificación, jamás se hace por prueba rápida o por cassette. ¿Sale? Cassette, que son los que hacen las de VIH, embarazo, todo eso, para que me entiendan. Va. El tacto rectal, que era lo que ya les decía, les voy a dejar eso para el urólogo, pero aquí lo importante es que acuérdense que un tacto rectal negativo o no sospechoso, como le llaman los urólogos, también tiene su falla. O sea, solamente se está explorando la parte posterior de la próstata. Si bien es raro que haya cáncer en la porción anterior, sí hay casos. Entonces, todos los que estén ahí no los podemos palpar con un examen rectal. Entonces, acuérdense, por eso es lo que dice compañero, el tamizaje se tiene que hacer con todo en la posibilidad del paciente, ¿no? Depende mucho, ¿no? Del médico. Sí, depende del médico, del riesgo que tenga el paciente, si tiene antecedentes, si tiene síntomas, la edad, hay mucho. Dices tacto. Sí, si está entrenado, pues vale, sí. Pero si es la primera vez que haces un tacto, ¿cómo sabes que es duro? No. ¿Cómo les dicen los urólogos que se debe sentir una próstata? Con la punta de tu nariz. Ajá, que eso es lo normal. ¿La nariz de quién? Eso es otra pregunta, ¿no? O sea, ¿qué tal que tiene la nariz medio guanquita o que ya se la operó? No todas las narices son iguales. Bueno, el ultrasonido abdominal, o sea, por la parte superior del abdomen,
que el paciente tuvo que haber tomado 2 litros de agua para que la vejiga esté distendida y se alcance a ver la próstata. Pues vean, realmente el detalle es muy malo. Lo ideal es que se haga de forma transrectal el ultrasonido, no hay otra. Vean el detalle, donde puedes incluso aquí, este es un nódulo hiperplásico, de hiperplasia prostática, lo puedes delimitar perfectamente con un ultrasonido. La resonancia magnética multiparamétrica es la mejor que hay, porque a través de esta sonda por resonancia, no solamente te permite estructurar la próstata para ver cada uno de los lóbulos y cada una de las porciones, sino que ya te lo da mediante inteligencia artificial. Este lóbulo pesa tanto, mide tanto y tiene estas zonas de riesgo en este porcentaje, y en este otro está así, y en este otro está acá, y al mismo tiempo se pueden tomar las biopsias. O sea, tienes la sonda por vía anal y puedes tomar las biopsias por vía perineal. Entonces son sumamente precisas. Ya no estás haciendo biopsias al azar, estás haciendo biopsias dirigidas. ¿Y 60,000 pesos que dijo? Más o menos 60, 70, eso me dijo hace un año el doctor Romo, un urologo de San Diego, pero no sé si ya subió. 60, 70 mil pesos. Eso anda. Seguro se volverá más barato, no te espantes. Ya cuando tú lo necesites ya va a ser más barato. Entonces, la diferencia, miren, la diferencia que nos puede hacer la resonancia magnética multiparamétrica es que incluso puedes decidir ya no hacer biopsias. O sea, es tan buena que puedes decir, este es un foco mínimo, no vale la pena tomar la biopsia. Y ahí se detiene. Cuando más bien, en otros casos, utilizando PSA, tacto rectal, ultrasonido, siempre te queda la duda y siempre lo ideal es tomar biopsias. Entonces, en este caso te puedes ahorrar ese proceso, ese paso. Y es así como se hace. Les digo, las biopsias pueden ser también transrectales, pero en este caso lo ideal con la multiparamétrica es que sean transperineales. Nos da una mejor calidad de muestras, elimina la contaminación del recto y te permite evaluar mejor las neoplasias. Ahora, ya que estamos hablando de cosas caras, así como en mama están los estudios genéticos como Oncotype, Mama Brain, el Stella o lo que ustedes quieran, Stellaris, perdón, o lo que ustedes quieran, también en próstata ya los hay, y es el Oncotype para el diagnóstico genómico de cáncer de próstata, el Decipher y el Prolaris. Son 3 estudios distintos, cada uno con su sensibilidad, especificidad y por supuesto con su precio. El Oncotype yo lo coticé hace 2 años y andaba arriba de 120,000 pesos, como 128,000 pesos. Pero ¿cuál era la ventaja? Que aquí sí te dicen, ¿es cáncer o no es cáncer? O sea, por las mutaciones que tiene, porque ya está perfectamente bien definido. ¿Cuánto necesitas de material genético? 5 nanogramos, pero de RNA. Es un buen, o sea, tampoco es algo tan despreciable. Hablando ya de RNA puro, 5 nanogramos, sí es una cantidad considerable y además tiene que ser una muestra de calidad, bien fijada, bien tomada, solo de cáncer, etc. Y tenemos todas las demás, el Decipher y el Prolaris, que pues sí te ayudan, pero incluso estas no están todavía, estas dos todavía no están 100% autorizadas por los órganos regulatorios como FDA, cuando el Oncotype incluso ya te predice si hay extensión extraprostática por las mutaciones que pueda tener o no el cáncer en sí. Entonces el Oncotype es el mejor y sí se hace aquí en México, O sea, bueno, se toma la muestra, se la mandas al proveedor y él la manda a Estados Unidos. Entonces, el Oncotype podría ser, es igual que el PGR. ¿Cuál es ese? Es igual una secuenciación de DNA por medio de. Ni idea, no te mentiría, no sé cuál sea ese. El Oncotype se hace en tejido prostático, o sea, en bloque de parafina. Es que vi que había una prueba diagnóstica por medio de igual secuenciación de RNA, ya PSA3. Solo me encontré que era muy caro. ¿Y en qué se hace eso? Creo que es en orina. Bueno, ahí tendrías que tener tal vez ya un estadio un poquito más avanzado, ¿no? Para que al menos el material genético de la neoplasia se extienda lo suficiente para llegar a la orina. Entonces, lo mismo con la biopsia líquida, que te dicen, ay, esto ya te pueden diagnosticar como una biopsia de sangre. Pues sí, güey, si ya está circulando el tumor. Y si no, ¿cómo no vas a diagnosticar si está bien localizado? ¿No? Es lo que te digo, tiene sus limitantes, por eso aquí tiene que ser directo. Y la ventaja es que ahí puedes saltar de una SAP, de una proliferación acinar atípica, a un cáncer. O
sea, con ese tejido, con ese estudio. Es la ventaja. Ahora, el adenocarcinoma acinar, ya habíamos platicado un poquito de él, pues es el tumor epitelial maligno invasivo más común que hay en próstata y precisamente se originó en las células acinares. Característicamente eleva el PSA, que es el que vamos a valorar ya sea por inmunohistoquímica o como marcador tumoral, pero como ya les dije, hay subpoblaciones de adenocarcinomas acinares que no elevan PSA. Entonces, ojo ahí, y hay que tener cuidado con esos casos. PSA normal no significa que esté 100% libre de cáncer. Las metástasis suelen ser a pelvis, columna sacrolumbar, fémur y otros sitios. Ahora, el 95% de los adenocarcinomas en general lo vamos a tener. El primordial es el acinar, el segundo es el ductal, vamos a tener anillo de sello, mucinoso, neuroendocrino y otros que son no adenocarcinomas, o sea, los uroteliales y los sarcomas, que son muy poquitos. Macroscópicamente, cuando hacemos el corte de la próstata, pueden ser nódulos muy bien definidos, que también esto es lo que puede causar confusión en un ultrasonido. Es un nódulo bien definido, que está en la región anterior. Esta es la región posterior, no sé si se dan cuenta. La región posterior de la próstata es plana, ¿sí? Completamente plana. Entonces aquí tenemos el cáncer en la región anterior. Y como les digo, no es infrecuente también que puedan darse estos casos. Entonces el ultrasonido ve un nódulo bien delimitado en la región anterior, pues lo primero que va a pensar el imagenólogo es un nódulo hiperplásico y ya. Pero con otros estudios de imágenes pues se pueden hacer mejores cosas. ¿A qué se caracteriza o cuáles son sus hallazgos morfológicos más comunes? Glándulas que tienen células con citoplasma escaso o claro y nucleolos muy grandes, casi tan grandes como los del melanoma. Y para eso nos guiamos los patólogos cuando vemos una metástasis del primario desconocido. Ves glándulas con nucleolos gigantes, próstata, casi siempre. Y así nos vamos orientando. Como les digo, de contenidos intraluminales, los cristaloides eosinófilos, las características histológicas, todas las que ya hemos platicado. El 22% de los casos va a tener invasión perineural y esos son de los factores pronósticos más importantes, porque de ahí salta hacia los tejidos blandos de la pelvis. Y es un problema una vez que ya están ahí. Nódulos colagenosos en el 1 al 2% y la formación de glomérulos en el 3 al 15%. ¿Qué patrón de Gleason es este? Que forma glomérulos, como los de los riñones. Porque es interesante el patrón de Gleason. ¿Cómo se lo encuentra? Porque yo lo encontré en zonas de la. A ver. Es que y también ahorita nos dio, por ejemplo, una imagen 4+4. Pero es que yo entendí que se tenían que ver los patrones y se sobrelapaban, ¿no? Es el que nosotros estábamos estudiando. A ver. Este es el de la ISU, este es el Gleason modificado. Ahorita vamos a platicar de ese si quieren. Porque miren, el Gleason original. Espérame tantito ahorita que lleguemos a la imagen de eso. Ya no tardamos en llegar a eso. Pero bueno, el glomérulo es el patrón del Gleason 4, por si les quedó la duda. Lo que les mencionaba, las citoqueratinas de alto peso molecular tienden a ser negativas, entonces tenemos aquí una glándula o un ácido benigno y aquí en medio el maligno, porque tuvo pérdida de las células basales. ¿Okay? El acinar pues tiene muchas variantes histológicas y esto es lo peor, que simula atrofia. Entonces, hay una atrofia clásica, cáncer. Simula hiperplasia prostática, cáncer. O sea, tiene células espumosas como si fuera zonas del velo mortal, como fueran otras zonas normales de la próstata, y también es cáncer. Entonces es un simulador bastante bueno para cosas benignas. Y ya las más claras, los mucinosos y los sarcomatoides. Patrones microquísticos, el anillo de sello y lo que ustedes quieran. Y ahora sí, ya entrando al patrón de Gleason. Bueno, Gleason, un patólogo, como la mayoría de sus compañeros que se fueron, que le valía madre la medicina. Gleason lo que quería era dedicarse a viajar por el mundo en su barco. El señor es tal cual, esa era su vida. Incluso ahí, ¿por qué se fue? Espérense. ¿Ya está? No, jaló el de tipo C. Bueno, a Gleason le valía madre la patología, él se quería dedicar a viajar, pero ya había hecho el compromiso de terminar su tesis de patólogo. Y dijo, chingue su madre, vamos a hacerlo de próstata. Y clasificó morfológicamente bien poquitos casos, fueron como 8.
y de pura suerte pegó. O sea, no había un patrón para clasificar próstata y este señor se hizo sumamente famoso porque hizo el primer patrón morfológico para graficar la diferenciación del cáncer de próstata. Entonces fue por mera huevonería, dijo, a ver, vamos a ver si lo tengo por acá. Este fue el patrón original de Gleason y estos fueron de sus dibujitos. Pues forma glándulas medio chuecas, muy chuecas, muchísimo más chuecas y ya no forman glándulas. Eso fue lo que dijo Gleason. Y tuvo razón el desgraciado. Pegó tanto, se hizo famosísimo, se hizo millonario, dio pláticas por todo el mundo que todos decían que eran pésimos porque él jamás le interesaba la patología y murió en su barco. Pero bueno, ahora, ese fue Gleason. Pero en el 2019, la ISUP, que es la sociedad internacional que se dedica a la clasificación de las neoplasias de próstata y que son quienes escriben el fascículo de la OMS, hizo una modificación a los patrones de Gleason, que básicamente era tratando de simplificar y dejar solamente las categorías que tienen relevancia clínica, porque con Gleason podíamos mezclar todas, 1 con 2, 2 con 1, 3 con 1, 3 con 2, lo que ustedes quieran, pero como les preguntaba en el examen, lo único que se considera cáncer es a partir del 6, o sea, 3 más 3 es el que tenemos que tener. 3 más 3 igual a 6, a partir de ahí cáncer. Y todo lo demás, la ISUP lo elimina. Por eso está prohibido que un patólogo diagnostique Gleason 2 más 1, porque eso no es cáncer. Entonces, ¿para qué lo pones así? Es un evento normal y confundes al clínico. Entonces, esa fue la modificación que se hizo del de Gleason al de la ISUP. Y ahorita lo explico un poquito más, pero lo importante es que ya, incluso desde el 2019 fue cuando ya lo autorizó FDA, pero desde el 2014 ya se utilizan herramientas de inteligencia artificial para clasificar los patrones de Gleason, porque la IA es buenísima para eso, para identificar patrones en un sitio conocido, no hay nada mejor que una computadora. Entonces, ya hay programas que incluso en tiempo real tú lo estás viendo al microscopio y la misma computadora te señala en diferentes colores, Gleason 3, Gleason 4, te hace la sumatoria y te da el reporte. Así, de volada. Y fue de las primeras utilidades de la IA que hubo en la medicina en general y se sigue utilizando hoy en día. Y por eso es risorio cuando llega, con todo respeto, como me contaron ayer que llega un médico familiar, la inteligencia artificial va a superar a los patólogos y a los imaginólogos. ¿Qué sabes, Francisco? O sea, vete de acá. Ya hay inteligencias artificiales que le metes tus síntomas y te dicen qué tienes, ¿no? La inteligencia artificial va a reemplazar a los médicos que no la sepan usar. Esa es la realidad. Es una herramienta para los médicos, para los radiólogos, para los patólogos y no va más allá. Porque era lo que les decía. Si el robot se equivoca, ¿de quién es la culpa? ¿A quién demandas? ¿Al fabricante? ¿Al robot? Siempre tiene que haber un humano detrás. Y el ejemplo más claro son las biometrías hemáticas. Antes se hacían con un equipo de 3, 4 personas. Se hacían manuales. Hoy se hace automatizado. E incluso hay robotitos como el que tenemos en el laboratorio que toma el tubo, lo perfora y él mismo toma la muestra. Entonces, pero aún teniendo esa tecnología, siempre tiene que haber un humano atrás. Ya sea para darse cuenta de errores que la máquina no, o para tener la culpa. Entonces, la IA sí va a reemplazar a esos patólogos. Y la otra, ¿saben cuánto cuesta la licencia de esta cosa al año? Ronda los 300,000 pesos al año. En el INE no tienen ni laminillas, güey. Van a estar pagando. Por favor. Y para poder tener una laminilla de óptima calidad para inteligencia artificial, tienes que tener un monstruo de laboratorio ya estandarizado, para que todas tus laminillas tengan los mismos cortes y los mismos microsegundos de tinción, porque si no, ya sacaste a la IA de su zona de confort. Y no te va a leer jamás una laminilla pegada de IMSS que la tiñeron con agua de Jamaica. Pero bueno, volviendo ahora, vamos a hablar sobre cómo se toman las biopsias de próstata. Estos son los approaches, o cómo se llaman la forma sistematizada en la que lo puedes hacer. La más común y que no es la recomendable es la que hacen la mayoría de los urólogos aquí en Morelos, que se llaman biopsias por sextantes. 6 biopsias del lóbulo derecho, 6 biopsias del lóbulo izquierdo, ya sea son las sospechosas por imagen o al azar, ¿va? La ideal es que si tienes una zona sospechosa, de esa zona nada más tomes 6, de esa zona y de los de alrededor, más 6 del lóbulo derecho, más 6 del lóbulo izquierdo, o la otra que te vaya solamente dirigido, 6 biopsias de las zonas de riesgo, y ya, son los algoritmos que puedes utilizar. ¿Por qué creen ustedes que prefieren mandar estas, los urólogos?
Sí, más rápido, creo. Pero ¿qué tanto te puedes tardar en...? La tomas, lo pones en un frasco, lo tomas, lo pones en otro frasco. Tal vez te ahorras 1 minuto de tu vida. Porque el patólogo cobra más. Yo voy a cobrar más por hacer 12 laminillas que por hacer 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por todos es que realmente solamente toman derecha e izquierda. E incluso hay urólogos que te toman uno. En un frasco 12. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Voy a estar totalmente inadecuado, pero se hace. Entonces, por eso yo les digo estas mañas y estas cosas, para que si ustedes ven un reporte así, de mínimo digan, esto no se hizo bien. Y si no se hizo bien, seguro el resultado podría estar mal. No quiero que se aprendan las cosas técnicas como esto. Quiero que tengan sentido común de que si ven un reporte chueco, seguro el resultado está chueco. ¿Sí? Es por eso que les explico estas cosas, no es para torturarlos. Y ni se los pregunto en el examen, chingones. Pero bueno, la otra es, si se hace en cada uno de los frasquitos individualizados, el reporte tiene que ser por frasquito. O sea, tienes que tener 12 diagnósticos de cada una de las piezas. No te puede hacer el patólogo un reporte de 12, porque pues es lo mismo, ¿no? Regresas a lo mismo que estaba haciendo el urólogo. Entonces hay mañas de ambas partes. Pero bueno, volviendo a lo de Gleason, como les decía, la original te permitía hacer todas las combinaciones que tú quisieras. Y ya, o sea, hacías una combinación dual con una sumatoria y punto. Con eso estratificabas el riesgo del paciente. Hoy en día, bueno, mejor diferenciado es el 1 porque parece glándulas pero no es cáncer, y menos diferenciado es el 5 porque ya no parecen glándulas. Pero el patrón 3 tiende a tener esta configuración, muchas glandulitas apretadas con cristaloides, algo muy parecido al cáncer de endometrio, ¿se acuerdan? Son glándulas pero muy apretadas entre sí. El patrón 4 te va a formar cribas, te va a formar cordones, te va a formar glándulas fusionadas, conexiones laberínticas, etc. El patrón 5 va a tener 3 mantos, células sueltas, entre las células sueltas, células en anillo de sello y necrosis tipo Comedo, como la de mama. La necrosis tipo Comedo en mama es del in situ. La necrosis tipo Comedo en próstata es la variante más agresiva del cáncer. Tienen que aprender a diferenciar entre esas cosas porque luego dicen, ay, es uno con Comedo en próstata, de seguro es in situ como en mama. No. Hey. Es que cuando yo leí lo de la clasificación de... ¿Eso? Yo entendí que se tenían que sumar 2 patrones. Sí. Pero no entiendo de dónde sale el patrón 1. Como patrones muy importantes. O sea, sí, ¿qué patrón? A ver, ya te entendí. Aquí lo tenemos. Ok. Bueno, esto es lo que sacó la ISUP posteriormente. Y lo que sacas aquí es cuál es el más común. Si el más común es 5, que representa el 60%, lo pones primero. Si el más común es 3, lo pones primero al 3 y luego al 5. ¿Sí? Entonces, dependiendo de eso, también lo vas a estratificar. Por ejemplo, no es lo mismo que tengas un 3 más 5 y dices, 90% era 3 y un 10% era 5, a que digas un 90% era 5 y el 10% era 3. ¿Te das cuenta? El volumen de agresividad es distinto entre uno y Es otro. como la combinación de todos los patrones. La combinación de los patrones. Y después viene el patrón terciario. O sea, si es un 3 más 5, pero había un patrón 4, en al menos un 5%, lo pones como patrón terciario. ¿Sí? Pues pueden encontrar más de 2. Lo van a encontrarlos todos. Puedes encontrar todos, pero lo que importan son los que más predominan en porcentaje. Y esos son los que se suman. Y mínimo es 5% para ponerlo. Para poner patrón terciario, sí. Entonces importa cuál va primero. Sí. Pues es diferente. Sí. Entre mayor sea el número más. Entre más abundante sea el patrón, se pone primero. El patrón más abundante va primero, el menos abundante va segundo. Es más agresivo Por eso, uno. 3 más 4 es más que un 4 más 3. Es menos que 4 más 3. Es menos que 4 más Por eso el 4 más 3 exactamente. es Sí. 3 y el 3 más 4 es 2. Y luego, ¿sí? ¿Y es ¿Dudas? posible que haya, por ejemplo, aparte de un terciario, otro que también tenga más? Pues hasta ahorita no lo han descrito, pero no va a faltar el ocioso que diga patrón cuaternario. Pues no lo dudes. Pero hasta ahorita no es parte de la práctica, ¿va? Pero sí lo puedes llegar a ver. Luego, la otra cosa que agregaron los de la ISU fueron los grados de grupo, que es el 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí ellos ya te dicen y te clasifican. El grupo 1 se conforma por este, el grupo 2 por este, el grupo 3 por este y el grupo 4 por este. Ya te los dan como los prototipos específicos. Y así ya
es como una forma más fácil de pensarlo. Si te dice grupo 4, pues está medio jodido el paciente, ¿no? Y más rápido lo cachas a que si te dicen 3 más 5, ¿no? Es más fácil de entender, ese es mi punto. El grado de grupo fue lo último que agregó la ISUP. Esto es básicamente lo mismo, como ellos llegaron a las conclusiones de que su modificación del sistema de Gleason era más eficiente que el sistema de Gleason per se. Te clasifican también a pacientes de acuerdo al riesgo. Muy bajo riesgo, ¿qué significa? Que tienes un patrón de Gleason, una suma de 6 con una enfermedad localizada. O sea, está solamente en la próstata. El de riesgo bajo, tienes una enfermedad localizada, pero un poquito más grande, un poquito más voluminosa, ¿de acuerdo? Y el patrón de Gleason, la suma de Gleason sigue siendo 6. Aquí ya también metes el APE. Luego, el alto riesgo es el T3, que ya se comienza a salir, o sea que el tumor ya no está contenido a la próstata, que tiene AP alto y que el puntaje de Gleason es alto. También es otra de las nuevas cosas que se agregaron en la ISUP. Esto no se los voy a preguntar, no se preocupen, neurólogos, relájense. No les voy a preguntar nada de sumatorias, nada de esto. Lo único que tienen que saber es la importancia. Y ya. ¿De qué? No sé, esta es la de la ISUP, no sé cuál sea esa. Esta es la oficial. ¿Así se llama también? No sé. ¿Y ese quién era el autor? ¿Ese era el autor? ¿A quién? Vamos a ver si está ese tan dinámico aquí. No, pues aquí no está. Tal vez esa es una modificación de esta. Está Jonathan Epstein, que ese fue un drama. Él era la... No es de Jeffrey Epstein. Él era... No, es que él era un patólogo. Pues él fue el patólogo que modificó la... O sea, después de 70 años, él fue el que modificó la clasificación de Gleason. Entonces se volvió alguien muy importante. Y para que vean cómo es de estricta la medicina en Estados Unidos, pues este señor era el jefe del departamento de patología donde trabajaba su esposa, y su esposa también es uropatóloga. Que le llegan unas biopsias de vejiga, lo diagnostica como cáncer, le bajan la vejiga, nada, no había tumores. Y aquí el señor Epstein forzó al otro patólogo que vio esa biopsia a ponerle tumor. Grabó todo, lo expuso al board ahí en Estados Unidos, le quitaron la cédula. Al que hizo el de la ISUP, ya no puede ejercer en Estados Unidos. Así de grave es, esa es una vaca sagrada. Si la cagaste por tratar de proteger a tu esposa, olvídate de volver a ejercer. Al menos en Estados Unidos. Lo leo. Más o menos. No me acuerdo de eso. No fue de ese en particular. Tal vez, o sea, lo que se tiende a hacer es ya eliminar los epónimos. O sea, quitarle los nombres. Por eso ya no se llama la clasificación de Gleason, no se llama la clasificación de la ISUP. ¿Sí? Entonces, tal vez ese del dedito o amigo, que era los grupos, pero ahora ya le quitaron el nombre. Tal vez sea eso. ¿No? Bueno, este ya lo hablamos, el de alto riesgo y el de riesgo muy alto, pues cuando ya es metastásico, básicamente. Ahora, las metástasis. Dependiendo del grupo en el que tengamos, es la posibilidad del riesgo de metástasis. Obviamente, si lo tenemos en el 4, el riesgo de que tengan metástasis ronda entre el 32 y el 78%. También la extensión del cáncer de próstata, el 53% de los casos lo cachan localizado. Esto es aquí en México. El localmente avanzado representa el 32% de los casos y el metastásico el 13%. Pero bueno, se los pongo porque es mexicano, pero es del 2016 y vean su muestra, es muy baja, es como de 200 pacientes. Pero bueno, es lo más cercano que tenemos aquí en México. Las metástasis mayormente son a hueso, después a ganglios y después a vísceras. Por eso cuando hablamos de una prostatectomía radical, te incluye la próstata, las vesículas seminales, los conductos y la disección ganglionar de ambos lados, bilateral, derecha e izquierda, ¿sale? Otros sitios de metástasis, como decía, ganglios 84%, véanse la abuela, pero pueden tener básicamente a donde ustedes quieran. Ahí. Yo vi, ayer estaba leyendo unos reportes de casos donde mencionaban que también se podía confundir. Bueno, que había casos, por ejemplo, en Sudamérica, que se confundía el carcinoma de células acinales con con una neoplasia prostática. Porque
había diseminación. Que reporte un caso de hace un año, en 2020, que mencionaba que había personas que se les daba sospecha de cáncer de mama masculino, y después de por un accidente, una casualidad, se les hizo prueba de antígeno prostático y salió elevada, y ahí se dieron cuenta que era una metástasis, y se dieron cuenta que no solo era una, sino habían habido varios casos donde se encontraba su diagnosticado por la característica histológica. Lo que dice tu compañero es importante, porque si ven, el cáncer de mama y el cáncer de próstata se parecen mucho. O sea, incluso con la necrosis tipo Comeo, si bien el mama es in situ y aquí es el más agresivo, morfológicamente se ven iguales. Entonces, ¿cómo diferencias uno del otro sin prueba de inmunohistoquímica? Morfológicamente es imposible. Pasó lo mismo con un caso de un tumor en mama que acabó siendo una metástasis de páncreas, porque casualmente páncreas y mama comparten marcadores de inmunohistoquímica, como CK19. Entonces, ¿cómo lo diferencias? Bien, peor. A mí apenas me llegó un caso como Parichayotes, el señor de Muñez se llama, desgraciado. Tuvo cáncer de próstata, me llegó su próstata tal cual, y apenas este fin de semana me llega el colon. Daños con metástasis, ¿cómo sé cuál es cuál? ¿Cómo sé si es metástasis del de próstata o si es metástasis del de colon? Y eso se llaman tumores sincrónicos. Dos neoplasias en sitios distintos que salen al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, el de próstata y el de colon al mismo tiempo. Los metacrónicos son los que salen en tiempos distintos. O sea, uno de mama y 10 años después le sale el de colon. ¿Sabe? Pero eso no quita que las metástasis se puedan expresar en el mismo lugar. Entonces es bien difícil por vías morfológicas diferenciar cuál es cuál. Para eso tenemos ninguno. La próstata obviamente va a llevar PSA, la mama no, pero si le quieres hacer marcadores de mama a la próstata, van a ser positivos. Estrógenos, progesterona, GATA3 es positivo en próstata, pero no viceversa. O sea, PSA no se expresa en mama, ¿sí? Entonces es un juego bien interesante esto de la patología. Pero, las metástasis, como ven, mayormente son vertebrales. Se tienden a descubrir cuando el paciente ya tiene fractura de cadera, fractura de un cuerpo vertebral, o lo que ustedes quieran, ya son etapas avanzadas de la enfermedad. Perdón, ya, me callo. Porque es que decía que las mayores lesiones no eran osteoplásticas, sino eran osteoblásticas. ¿Por qué tendría asociación a un daño en el hueso, una fractura? Se supone que en lugar de dañarse el tejido, está creciendo. Mira, es lo mismo que, por ejemplo, les platicaba de las cicatrices. O sea, el hecho de que tú tengas una neoplasia y alrededor crezca el tejido sano, no significa que es igual de resistente que el tejido normal. ¿Sí? Por ejemplo, una cicatriz es muchísimo más frágil que la epidermis normal. Es mucho más fácil que se rompa, ¿sí? Porque no está conformada, es solamente colágeno o tejido normalmente presente. Entonces, que esté ahí y que sea mucho no significa que sea más resistente. Todo lo contrario, es más débil. ¿Vale? Bueno. También órganos sólidos se tienden a ver así, patrones en bala de cañón, metástasis difusas. Y pues estos son los casos en los que obviamente ya no se va a operar el paciente, ¿verdad? Fuera una sola metástasis 2, le haces una resección parcial del segmento hepático y fuga. El carcinoma intraductal, aquí está bien importante y se los dejé porque es muy distinto el carcinoma intraductal al carcinoma ductal. Son dos cosas distintas. El intraductal es la versión digamos, contenida de un carcinoma invasor. ¿Qué es esto? El carcinoma invasor está presente, rompe otro ducto, un ducto adyacente, y se mete y empieza a crecer a través de él, y lo vemos adentro. Y el carcinoma ductal es otro tipo histológico. ¿Sí? Son dos cosas distintas, para que no me los vayan a confundir eventualmente. Va. El intraductal, así es como se ve, tienes un ducto expandido y un carcinoma de aspecto invasor, pero contenido adentro del ducto, ¿va? Pero ya hay un invasor de por medio, y es esto, vean todas las características de malignidad, pero con las células basales presentes. Ahora sí, el ductal es un subtipo del adenocarcinoma prostático, pero en lugar de que las glándulas sean chiquitas y rígidas, aquí son glándulas muy grandes, dilatadas, que forman papilas y que nos puede recordar neoplasias de colon o neoplasias de vejiga, y es un problema porque son los sitios adyacentes, son los órganos que están al lado. La diferencia entre uno y otro también se vuelve un problema. Y así es como se ve: glándulas grandes, irregulares, pegadas entre sí,
que podría ser muy similar a las de colon. Las citoquinetías de alto peso molecular son negativas y ya con eso lo diagnosticamos. El urotelial, pues es que cuando tiene mala suerte el paciente y su uretra se magnifica. Y ya, básicamente, eso es todo. Y se ve tal cual, como un carcinoma urotelial de vejiga. El tumor neuroendocrino aquí es idéntico al de pulmón. Célula pequeña, célula grande. Marcadores neuroendocrinos positivos y ya. Tumores no epiteliales son los rápidos con hiperplasia prostática o hiperplasia estromal nodular, que es como se le conoce, porque tienes crecimiento tanto del componente glandular como del componente estromal sin ningún problema. Es el tumor más común de la próstata, que por eso les decía, le llamamos tumor o le llamamos un evento hiperplásico. ¿Quién sabe? Así empezó el endometrio, que le decíamos hiperplasia, y hoy sabemos que es una neoplasia. ¿Quién sabe si eventualmente hiperplasia endometrial, que le decimos hiperplasia, pero es una neoplasia? Aquí tal vez eventualmente evolucionemos a esto. ¿Y cuál sería el símil de la mujer? El fibroadenoma mamario o el tumor filodes. Sería el símil de la mama, pero aquí en la próstata. Crecimiento del estroma, crecimiento de las glándulas. Casi todos los hombres vamos a sufrir de él, 70% a los 60 años, y todavía va a crecer más la incidencia conforme la edad. La fisiopatología es interesante en este caso, porque hablamos de una fisiopatología muy peculiar y más similar hacia la proliferación neuronal que hacia la proliferación epitelial. Porque ¿qué es lo que sucede? En una próstata normal, lo que vamos a tener son células que tienen en su membrana el receptor para estrógenos, ¿sabe? Pero en la hiperplasia prostática se ha visto que esas células se pierden y que realmente lo que pasa es que hay proliferación monoclonal de un solo tipo de células. Pero ¿cómo pasa esto? Si es una célula madura y está proliferando, pues debería de tener el receptor, ¿no? Porque salió de una y empezó a crecer. Pero entonces, ¿cómo explicaríamos que tenemos una célula madura sin el receptor que se originó de una célula que sí lo tenía? Es como si toda mi familia ha sido de blancos y de la nada sale negro. Moreno, ¿verdad? Por una mutación. Igual que el color de los ojos. Toda mi familia es de ojos negros. Siempre lo ha sido. Pero por azares del destino me puede salir un chamaco con ojos azules. O sea, y eso es cierto. Estadísticamente puede pasar. Es lo mismo acá, bueno, muy similar acá. Lo que pasa es que se va un proceso de desdiferenciación, un paso atrás, y eso sí o no es un evento neoplásico. Y después prolifera hacia otra célula que era distinta a la original. Por eso es muy interesante la fisiopatología de la hiperplasia prostática. Aunque es la enfermedad más aburrida del mundo, su fisiopatología es súper interesante. Además se encuentra estimulada por usualmente agentes infecciosos, virus, bacterias, hongos, parásitos, lo que ustedes quieran, que estimulan a las células glandulares para producir el antígeno prostático específico o los genéricos en general. Este antígeno prostático estimula a los fibroblastos o a las células mesenquimales, las cuales a su vez van a producir interleuquinas y te da un ciclo de crecimiento cíclico, pero todo por una infección. Es por eso que los pacientes que tienen infecciones crónicas, por supuesto que tienen mayor riesgo de eventos de hiperplasia. Además de que el control molecular se encuentra completamente abolido en la hiperplasia prostática. Los receptores, los andrógenos, en general, tienden a ser, se les llama pleiotrópicos en el sentido de que pueden generar diversas funciones siendo exactamente lo mismo. Entonces, los andrógenos pueden generar efectos agonistas en la proliferación celular y antagonistas en la muerte celular, llevando a un equilibrio. ¿Cuántas mueren y cuántas crecen? Manteniéndolo perfectamente bien. Pero en la hiperplasia prostática, y aún no se sabe exactamente por qué, hay un viraje hacia la proliferación celular y hacia la inhibición de la apoptosis. Se cree que están particularmente estimulados por la presencia de estrógenos, pero aún no se sabe bien cómo está ese problema. Bastante interesante. Otros tumores mesenquimales, el que ustedes quieran lo pueden ver. Puedes tener hiperplasia con atipia, leiomiomas, sarcomas estromales, tumores filoides, rhabdomyosarcomas, lo que ustedes quieran. Estos son, por ejemplo, nódulos en los que solamente hay estroma
y no hay glándulas, y puedes tener nódulos en los que solo haya glándulas y no haya estroma, no importa, no se los voy a preguntar. Pero el crecimiento descontrolado de este equilibrio que ya tenía la próstata puede llevar incluso a esto, vean, o sea, vean la dosancia, el tumor es enorme y puede llegar a ser como uno de ovario gigante que te abarque por completo el abdomen y sigue siendo benigno. ¿Cuándo lo consideramos como una hiperplasia prostática gigante? A partir de los 500 gramos. Eso es tal cual una próstata. Hallazgos histopatológicos, mezclas de glándulas y de estroma y nada más. Y no tiene caso. Estos solo son ejemplos para que vean que como esta neoplasia está bien delimitadita, está bien bonita, no invade, bueno, se portan bien. La hiperplasia estromal es lo mismo, pero ¿cuál es el diferencial? Es el STUM. ¿Leyeron algo de esto? Este se llama tumor del estroma prostático de comportamiento incierto. O sea, no se sabe, de malignidad incierta, perdón. Es un tumor que se ve horrible, tiene atipia, tiene pleomorfismo, tiene anaplasia, tiene lo que ustedes quieran, pero se ve, pese a que tiene todas estas características de agresividad, clínicamente se comporta muy bien. No da metástasis, no se sale de la próstata, la puede hacer crecer y en algunos casos ser medio agresivo, pero realmente no. ¿Qué otros tumores metastásicos vamos a tener? Y aquí es bien importante diferenciar metástasis a extensión. Metástasis es, se fue por la sangre del pulmón y llegó a la próstata, y extensión es, el tumor creció, destruyó la pared de la vejiga y se metió a la próstata. ¿Sí? ¿Sí me da bien entender cómo si la diferencia entre unos? Bueno, los de extensión, que no es considerada metástasis, acuérdense, la extensión se clasifica en el PT y la metástasis en el PM, ¿sí? Si es a sitio distante. Entonces, por extensión, claro, vejiga, uretra, colorectal y los tumores de tejidos blandos. Y poco comunes que van a ser las metástasis hacia la próstata, pulmón y melanoma. ¿Qué les decía del melanoma? Que comparte con la próstata el nucleolo gigante. Algo tienen los tumores que siempre se van a sitios donde el tejido al que llegan se parece mucho a ellos. ¿Quién sabe por qué? Tal vez ustedes lo descubran como Gleason o algo así. Ahora, el manejo del espécimen en patología es bien importante. En la resección transuretral de próstata lo que hacen es entrar a través de la uretra ateniana, llegan a la próstata y mediante un troquel van haciendo pedacitos toda la próstata alrededor y van saliendo chorritos, se parecen a gusanitos, son así. Entonces esos gusanitos los patólogos los tenemos que pesar para ver qué tanta próstata quitaron. ¿Se acuerdan que les expliqué eso al inicio? ¿Y qué nos dice la OMS que tenemos que hacer? Que si pesa menos de 12 gramos tenemos que procesar todo. Los 12 gramos se tienen que meter y eso representa más o menos unas 7-8 cápsulas, unas 7-8 laminillas. Si pesa más de 12 gramos, tienes que meter esas 8 laminillas más una extra por cada 5 gramos. Entonces, si pesaba 50 gramos, ¿cuántas vamos a meter? Un montón. Y luego, si al momento del estudio, ya que estás viendo las laminillas, menos del 5% presenta malignidad, hay que meter todo el tejido, sea cual sea, cual sea. Esto es más de los patólogos viejitos, pero así se hace. ¿Y por qué se los digo? Porque la gran mayoría lo que hacen es meter 2 cápsulas y ya. O sea, te sacan 20 gramos y te meten 2 cápsulas, ni siquiera las 7 reglamentarias para los 12 gramos. Entonces les están cobrando de más y les están dando de menos. Por eso en los reportes histopatológicos, lo primero que se tiene que preguntar es cuánto material analizó el patólogo. ¿Es representativo lo que estudió o no? Si solo metió 2 cápsulas de una próstata de 30, pues mejor que no viera nada. O sea, por azar simplemente lo más probable es que no le haya llegado el cáncer. Entonces se tiene que muestrear bien. ¿Se cobra por peso? Se cobra por peso o por cápsula, yo cobro por peso. Y ahí le voy tanteando de acuerdo al urólogo. Por ejemplo, el doctor Noela Vargas, ese desgraciado te saca de 100, 120 gramos, es muy bueno, muy bueno. Entonces yo sí le digo, a ver, ¿quieres que te lo estudie bien? Va a ser tanto. Ya él decidirá con el paciente, ¿no? Pero bueno, así es esto. Y las transrectales, esto es lo que se tiene que hacer. Cada una en su propia cápsula, un corte histológico, 2 inmunohistoquímicas y un corte histológico. Es mucho gasto, es mucho dinero para nuestro país tercermundista. Y es el problema que se está tratando de luchar con la OMS, porque esto sí lo pueden hacer en Estados Unidos y en Europa, pero aquí no. ¿Cómo van a hacer esto en el IMSS? No hay dinero, o sea, no hay forma.
Entonces ahí se está tratando de mediar y encontrar otras situaciones. Ahora, en la prostatectomía radical se pesa, se mide, se orienta y dicen los de la, bueno, se entinta lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, vamos a tomar el ápex, vamos a tomar la base y vamos a determinar en qué sitio está el tumor y si el margen está invadido o no, porque es uno de los factores pronósticos más importantes en estos casos. Y dice la OMS que tienes que meter toda la próstata, toda se tiene que meter a estudio. Es una cantidad no manejable en México de tejido. Tienes que meter hasta lo que se ve benigno, acaban siendo 50, 60 cápsulas por un caso. ¿Cuánto le voy a cobrar? O sea, ¿cuánto le voy a cobrar a ese paciente? No sé. Por la minilla usualmente 400 pesos. Usualmente. ¿Cuánto le voy a cobrar por esto que serían unas 50 cápsulas? ¿Sabes a qué cuenta? ¿Cuánto le cobraría? Entonces, yo lo que hago es omitir el reporte, las recomendaciones de la OMS y yo lo pongo en mi reporte. Se hace disección dirigida del tumor. Así no estoy mintiendo de que metí todo, pero estoy diciendo metí todo lo que era importante. Entonces hay que tener ahí un juego de qué tanto está dispuesto a gastar. 20,000 pesos por eso, nada más, sale más barata la cirugía. Bueno, esto ya lo hemos visto en todos, casi siempre lo mismo. T1 es un tumor contenido, T2 es un tumor más grande pero contenido en la próstata o al órgano, y T3 es un tumor que ya se salió del órgano. T4 que ya llegó a otro órgano. Y esa es una regla para básicamente todos los tumores en todos los sitios que ustedes quieran. El reporte histopatológico, esto era lo que les decía, hay que reportar primero el subtipo histológico, luego cuál es el patrón de los dos patrones de Gleason más comunes, si tiene carcinoma intraductal, si hay invasión hacia la grasa o si hay invasión hacia los márgenes y cuál fue el grado histológico que estaba ahí. Era un grado histológico bajo, un 3, no me preocupo. Era un 5, aguas. ¿Qué se le hace? Se le da radioterapia en estos casos, ¿va? ¿Y qué otra cosa? ¿Les he dicho otra cosa de esto? No, pero... que la invasión a músculos extraprostáticos no está considerada como margen positivo o como invasión a tejidos blandos, porque se ha visto que dentro de la próstata podemos tener tejido muscular normal. Entonces, si lo hemos hecho pedazos, jamás vamos a saber si era normal o era normal. Si era normal de la próstata o era externo. Y ya, esto es todo lo que se tiene que reportar, que es lo que ya hemos platicado, el margen positivo. Y sí, esto es lo más importante y por eso se los pregunté. Los márgenes quirúrgicos positivos realmente sí disminuyen la supervivencia de los pacientes. Este es el concentrado de todo lo que encontraban en ese estudio, pero si ya vemos las gráficas de sobrevida, vean cómo los pacientes con márgenes positivos, al menos el 30-35% tuvo mayor mortalidad que los que tuvieron márgenes negativos. ¿Por qué? Porque hablar de que tienes un tumor libre en cavidad abdominal es un dolor de cabeza. Entonces se les tiene que tratar y lo más importante aquí es una resección adecuada. ¿Y cuál es la mejor técnica para quitar la próstata? El Da Vinci. El Da Vinci es de los pocos, el Da Vinci en próstata es de los pocos que se ha demostrado una mejor eficiencia quirúrgica. Porque puedes hacer un Da Vinci para quitar una vesícula, pero realmente no es superior a un estudio mínimamente invasor ¿cómo se llama esta cosa? Cuando meten los trócares, láparos, por laparoscopía, ¿sale? Sí hay muchos Da Vincis en México, habrá como unos 20, la mayoría en Ciudad de México, también hay en el gobierno, incluso en el general del Estado de México tienen un Da Vinci. Sí se puede hacer y es particularmente útil en los pacientes que quieren preservar pues su potencia sexual, porque la cirugía radical abierta casi siempre se lleva los nervios y si se llevan los nervios el paciente tiene impotencia sexual, cosa que el Da Vinci sí puede evitar, ¿va? Y bueno, este es más del tratamiento. Si tienes un tumor localizado con un bajo riesgo, de acuerdo a la clasificación que vimos, ¿qué se le va a hacer al paciente? Nada, lo vigilas. Bajo riesgo, localizado, o sea, PT1, suma de Gleason 6, no le haces nada, lo vigilas, porque lo más seguro es que se vaya a morir de un infarto y no de cáncer de próstata. Es para que lo sometes a tratamientos innecesarios.
Si ves que después de la vigilancia activa tiene progresión, das radioterapia. Si la radioterapia no es suficiente, haces la prostatectomía. ¿Cómo es la radioterapia en próstata? ¿Cómo es la radioterapia en próstata? ¿Cómo? Puedes meter una sonda que te dé radioterapia, puedes hacer la externa abdominal, dañando todos los órganos, pero ¿cómo haces radioterapia localizada en próstata? Y se los dije el día que me pusieron a un señor con próstata en la clase de Cervich. Con semillas. Con semillas radioactivas, exactamente. Le inyectas 12 semillas, 6 de cada lado, va a emitir radiación solamente a la próstata. Son de las, se llama braquiterapia. Eso se hace en México. Sí, es de lo más antiguo que hay. De lo más antiguo. Y sí se hace en México. Y después, vean, ¿qué sigue? Esperanza paciente, o sea, vigilancia, esperar pacientemente a ver cómo responde. Es de los pocos tumores que te puedes dar el lujo de esperar y ver cómo responde sin ser tan radical. Que ahora, si tenemos los de alto riesgo, pues nos vamos directo a la radioterapia y después a la cirugía, ¿sale? Ahora aquí vamos a tener el algoritmo para los casos que son sensibles a castración química y resistentes a castración química. Arriba son los sensibles, abajo son los resistentes y depende de aquí el tratamiento que se le da, dependiendo si ya tiene metástasis o no. Si no tiene metástasis lo vas a observar o puedes hacer cirugías locales. Si tiene metástasis tienes que dar terapia adyuvante sí o sí, quimio, inmuno, lo que ustedes quieran. Y es lo mismo, esto era lo que les platicaba hace rato. Si no tienes entonces eso, si no tienes los fármacos, ¿cómo eliminas las hormonas? Eliminando el sitio donde se producen. ¿Dónde se producen? Entonces, ¿cuál es lo que haces? Los castras. Les digo que esto pasó hasta en el Subirán. Nos empezaron a llegar testículos sin nada y nosotros, ¿qué es esto? Así, la Edad Media, qué chingado, ¿no? Lo hicieron los gringos. Hasta que nos enteramos que esto se hacía en otros países, pero como se quedó sin presupuesto hasta el Subirán, pues ni modo. Castrando a los pacientes, sí. ¿Dudas? Bueno, vámonos. Nos vemos en la siguiente clase con piel. Gracias por estudiar, chicos. Alguien me preguntó y les dije los subtemas, pero no me acuerdo. ¿Quién te los mandó? Ajá, mándaselos a mí. ¿Se los mandé, Lili? Claro, no, no, no. Bueno.